inicialmente la experiencia escribir para ser leídos textos auténticos que narran nuestros sueños nace tras un proceso que se lleva desde hace unos 8 años atrás, con otra propuesta de aula que llamábamos anteriormente fomentando el amor por la lectura. Este proyecto de aula llevaba 3 pasos, que eran: yo escucho, yo leo, yo escribo. Entonces, en el desarrollo de este proyecto de aula, me nace la idea de vincular los libros viajeros. Entonces, empieza este proceso, esta experiencia maravillosa a fluir. Cuando yo digo yo escucho, era que los niños escuchaban a su profesora leer, ¿cierto? Tomábamos libros de secretos para contar, los libros de colección Semilla. Entonces, en ese momento yo escucho, yo les leía, ¿cierto? Yo los iba enamorando para que ellos se encaminaran en ese proceso de lectoescritura. En el segundo momento, que era yo leo, continuábamos con los libros de secretos para contar, los libros de colección Semilla, pero les daba la oportunidad a los niños de que se llevaran el libro para la casa, prepararan la lectura y al otro día, incorporando las actividades de conjunto, los niños hacían la lectura. Entonces ya no era yo la que leía, sino que eran ellos. Nos íbamos rotando y para ellos era muy divertido porque ellos se iban para la casa, preparaban su mejor lectura haciendo buen uso de los signos de puntuación, pronunciando bien las palabras, y fuera de eso ellos le hacían preguntas a sus compañeros. Y el tercer momento, que era yo escribo, entonces este momento ya es siempre nos da finalizando pues como el año. Entonces los niños ya empiezan a producir sus textos, empiezan a escribir. Ellos escriben, socializamos, corregimos, utilizamos las listas de chequeo para que ellos vean si sí están haciendo un proceso bien, porque además de esto en el aula se trabaja lo que es la forma correcta de escribir, de leer, del lenguaje. Los niños ya llevan a la práctica todo ese proceso de que deben escribir y para hacerse entender y escribir de forma coherente. Entonces, en ese momento ya ellos escriben, socializamos, vamos formando un banco de cuentos por ellos mismos y después ellos mismos se encargaban de digitarlos. Entonces yo recopilé todas esas memorias y después de la pandemia yo empecé a empezar nuevamente con mi proyecto y empecé a leerles no de colección Semilla ni de los libros secretos para contar, sino que empecé a leer las historias que ellos anteriormente ya habían hecho. Yo empecé y saqué mi libro y yo dije, voy a empezar con ellos, a motivarlos, a leerles los textos de otros estudiantes que han estado acá. Tengo memorias muy bonitas de estudiantes que ya son profesionales, que están en su bachillerato, o sea, tengo todo eso. Entonces los niños son muy encaminados, que profe, ¿y este que nos vas a leer, quién lo hizo? Entonces, como es de la comunidad, ellos saben quién. Profe, sí, ese lo hizo Julanito, y yo sí. Entonces ellos se mantienen pues como a la expectativa y motivados por escribir. Entonces luego, con la experiencia que tenemos ahorita nueva, que ya la unimos toda porque ya tenemos lo que es las actividades de conjunto, los libros viajeros, entonces yo ya empiezo a crear memorias. Los niños se llevan todos esos libros, yo tengo 4 libros, en uno donde ellos escriben su historia de vida, otro donde ellos escriben qué quieren ser, otro libro donde trabajamos todo lo de las tipologías textuales, que son poesías, trabalenguas, cuentos, recetas. Entonces ahí trabajo todas las tipologías textuales, pero siempre encaminada a reforzar lo que yo les trabajo a ellos en el área como tal de lenguaje, ¿cierto? Reforzando todo. También tenemos el otro libro donde hacemos cuentos por grados grupales, donde se llevan el libro y un niño le hace el inicio,
la otra familia se lo lleva y entonces hace el nudo, otra familia se lo lleva y le hace el desenlace, y así todo este proceso lo llevamos a nutrirnos y a socializarlo en las actividades de conjunto. Y esas actividades de conjunto son dirigidas por ellos. Claro que sí, me gusta demasiado porque son actividades muy importantes al desarrollo cognitivo, psicosocial de todos los niños. Por ejemplo, en la escuela la profe maneja un libro viajero y para mí es súper importante que ellos desarrollen y cuenten sus historias. Son muchas fases. En unas es de contar pues su proyecto pues, de vida desde que nació el niño hasta que va estudiando en la escuela. Otro es contar cuentos. Entonces el libro cada año rueda por todas las casas y allá los niños incluso motivan a los papás, mami, vamos a contar esta historia, o ven, ayúdame a hacer lo que pasó en mi vida cuando yo era bebé y así. Me parece muy importante porque la profe siempre trata de que los niños realicen sus actividades de la mejor manera posible. Lo que más me gusta de lo que hemos hecho con la profe Sandra es lo que nos ha enseñado con todos nuestros compañeros. De acuerdo a lo que hemos aprendido con la profesora Sandra, sí he tenido muchos avances porque antes yo no leía bien ni escribía tan bien. En las matemáticas yo me divierto mucho porque puedo aprender a multiplicar, a dividir, a sumar y a restar con la profesora. Y eso me ha ayudado mucho. La experiencia significativa, escribir para ser leídos, textos auténticos que narran nuestros sueños, es una propuesta con una sólida fundamentación teórica, pedagógica y metodológica. Se encuentran teorías contemporáneas innovadoras. Por ejemplo, desde la perspectiva de la escritura se puede identificar la teoría sociocognitiva, que consiste en tener en cuenta los procesos cognitivos de los escritores. En este caso, se tiene en cuenta lo que es la planeación, la escritura, la revisión de los textos y, bueno, se escribe para alguien. Entonces, se tiene en cuenta el contexto de la escritura, las experiencias de los escritores y la comunidad o el entorno donde se desarrollan estas experiencias. Y, pues, se escribe y se lee, ¿sí?, a alguien. También se pueden identificar la metodología de aprendizaje basado en tareas que involucra experiencias significativas y tareas comunicativas que integran todas las habilidades de la lengua. Se escucha cuando se lee, ¿sí? Se lee al que escribe, se escribe para otros y se habla o se discute o socializa sobre lo que se escribe y sobre lo que se lee. Bueno, se integran también metodologías multimodales donde los estudiantes involucran diferentes signos semióticos, por ejemplo, siluetas de revistas, imágenes de ellos, dibujos, que hacen parte del proceso de escritura y de lectura. Bueno, y se tienen en cuenta también el aprendizaje y evaluación por proceso, la evaluación formativa, que consiste en, bueno, escribir para otros y se va dando cuenta o retroalimentación de ese proceso de escritura. Bueno, hay trabajo colaborativo y se integra a la comunidad en estas experiencias significativas. Soy de Santa. El primer nombre que recibe la escuela es de Rural Unitaria San Isidro. Esto se dio hacia los años 1987, cuando inició su construcción gracias al aporte de la administración municipal, pero fue entre los años 1988 y 1989 que el alcalde León Darío Ramírez la inaugura formalmente.
En el año 1990, la escuela requería una ampliación por el alto número de estudiantes, así que el señor Norberto Londoño dona un lote adicional para la construcción del restaurante y el salón principal. La comunidad aportó con adobe, cemento y la administración brindó la mano de obra. En el año 2015, la escuela es fusionada con la institución educativa del Guayabo, adquiriendo el nombre de Sede Ignacio Ramírez Ballesteros, bajo el liderazgo del rector Iván Darío Tavares Muñoz, gran líder y maestro. Desde el año 2007, la maestra Sandra Milena Cardona ha hecho su aporte en la sede, dejando innumerables huellas en las diversas generaciones que han pasado por sus dulces manos. Desde esa fecha, los cuadernos viajeros han acompañado los días y promovido grandes aprendizajes en los niños. Al llegar a la escuela, encontramos un patio principal donde se realizan actividades recreativas, comunitarias y culturales. El salón de sistemas y audiovisuales fue también empleado como espacio de aula múltiple para realizar las actividades de conjunto y los encuentros con familia. El aula principal cuenta con mesas trapezoidales que favorecen el trabajo cooperativo por grupos de grados. Las paredes letradas aportan otras formas de aprender, donde los espacios hacen las veces del tercer maestro. Estudiantes y padres aportan a su elaboración. La escuela cuenta con un salón para atender a los estudiantes de Coredi en su modalidad de bachillerato y una cancha para el servicio de toda la comunidad. El restaurante escolar es atendido por la madre de familia, Lady Liliana Rivera, quien contribuye con esta hermosa labor desde hace 5 años. En la biblioteca encontramos libros de Alianza Era, materiales del programa Todos Aprender, libros de la colección Semilla y los tesoros más custodiados, los libros viajeros. Para llegar a la sede Ignacio Ramírez Ballesteros, ubicada en la vereda San Isidro, parte alta, desde cabecera municipal, tomamos justo en el parque principal la ruta que se dirige a las veredas del norte de Santa Bárbara. La ruta se ubica justo frente a la tradicional Cafetería Monterrey. Luego de abordarla, la buseta recorre la calle López para salir a la carretera principal, vía Panamericana. La ruta generalmente va hasta la estación de servicio Los Almendros, con el fin de recoger pasajeros en el camino. Allí se devuelve en dirección norte por la vía a Medellín y aproximadamente a 10 minutos hallamos la entrada Entre Copas, una de las vías de ingreso a la escuela. Desde este punto hasta la escuela realizamos un recorrido caminando por una vía destapada con algunos tramos enrielados. Haciendo nuestros cuentos para que los demás los puedan leer. Y el otro libro Viajeros para contar nuestras historias de vida. Me gustó porque es que puedo leerlas y divertirme mucho. Escribir para ser leídos, textos auténticos que narran nuestros sueños, como experiencia significativa, atiende a los principios de las pedagogías activas, cuyo énfasis en la ruralidad, específicamente en la escuela multigrado, aportan a la creación de vínculos fuertes entre escuela y comunidad, con el propósito de promover que los aprendizajes logrados impacten significativamente todos los ámbitos de la vida cotidiana. La práctica pedagógica responde a un enfoque reflexivo,
atiende a problemáticas que trascienden en la enseñanza de las áreas del currículo y se sitúa en la intervención a situaciones sentidas y vividas por los estudiantes, tal cual es el caso de la creación de textos auténticos que respondan a los propósitos del acto comunicativo y permitan gradualmente superar el problema retórico, lo cual es el elemento más importante al inicio del proceso de composición. Está formado por todos los elementos que conforman parte de la situación de comunicación: la audiencia, la relación con el autor, los roles del emisor y el receptor, el tema del que se habla, el canal, el código, entre otros aspectos. Impactos relevantes de la experiencia del aula, impactos de la docente y su comunidad de aprendizaje, reconocimiento de la práctica educativa como experiencia significativa, presentación de la propuesta a la comunidad de aprendizaje de la institución y el municipio, sistematización de la propuesta como texto académico y recolección de evidencias incluyendo sus antecedentes, competencias para el diseño, planeación y selección de recursos a través de la estrategia del cuaderno viajero, habilidades para la creación de material alternativo que aporte a los procesos de lectoescritura, desarrollo de las propias competencias comunicativas, reconocimiento de las características de las propias prácticas pedagógicas, aumentando los niveles de motivación y conciencia de oficio. Mejora la lectura en voz alta, evidenciable en la entonación, pronunciación, edición, fluidez, ritmo y volumen de la voz, permitiendo que los estudiantes que escuchan puedan soñar, imaginar y exteriorizar sus emociones y sentimientos. Diseño de materiales alternativos y de amplia ampliación cognitiva y emocional por parte de los estudiantes. Impacto en los estudiantes y en las familias. Participación en la creación de materiales alternativos y la elaboración de los ambientes dinámicos para los aprendizajes, dando un uso pedagógico a las paredes del aula. Apropiación de la biblioteca escolar, generación de materiales alternativos a partir de la estrategia del cuaderno viajero, desde los componentes del proyecto de vida. Desarrollo de la conciencia fonológica y adquisición de destrezas para la lectura y la escritura a partir de la interacción entre pares. Autonomía y liderazgo para participar de las actividades de conjunto al iniciar la jornada escolar. Creación del cuaderno viajero desde las etapas yo quiero ser, construcción de cuentos colectivos, construcción de textos en atención a las tipologías textuales e historias de vida. Destrezas para la generación de preguntas literales, inferenciales y críticas a diversos tipos de textos. Reconocimiento de las tipologías y siluetas textuales narrativas e instructivas. Aporte a la creación de textos auténticos que pueden ser leídos por otras generaciones de los estudiantes. Crear una cultura de los aprendizajes sustentada en las actividades de conjunto, la creación de textos, la formación del comportamiento lector. De esos libros hay bastantes, pero cada uno contiene diferentes cosas y va viajando, depende por los grados. Hay un libro que es un libro viajero, pero que viaja creando cuentos. Otro que viaja en casa, pero no son cuentos sino historias de vida. Y el último es de lo que nosotros queremos ser cuando seamos grandes. La experiencia significativa, escribir para ser leídos, textos auténticos que narran nuestros sueños, es muy importante en el contexto educativo. Contiene unas teorías o postulados muy novedosos que pueden servir de modelo para profesores pues en diferentes instituciones públicas o privadas, profesores que no saben cómo integrar estas teorías en sus que hacer de clase o cómo integrarlos en el currículo. Bueno, es muy importante en el contexto educativo también porque ilustra cómo se pueden incrementar las literacias de los niños, de los estudiantes,
especialmente en áreas rurales. Se fomenta la motivación, el deseo por leer y por escribir para uno y para otros. Bueno, en el contexto donde ocurre esta experiencia, pues es muy importante porque es un área rural donde los estudiantes carecen de recursos tecnológicos, computadores para escribir o para leer, entonces aquí cobran relevancia los materiales o recursos tradicionales, la hoja y el papel, los colores, para hacer esta experiencia muy significativa para los niños. Y bueno, lo más importante que encuentro de esa experiencia, tanto para el contexto educativo y para el contexto particular, es la integración del colegio con la familia. Hay un proceso colaborativo, cooperativo, donde están los profesores, los estudiantes, la institución y la familia apoyando este proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, el avance principal en mi niño es la motivación que tiene para desarrollar todas sus actividades. Me parece eso muy importante. Y cuando vengo acá a la escuela es ver la organización que lleva la profe con los niños, la motivación de ellos, el orden, la disciplina que manejan todos en su escuela. Es súper importante, es súper emocionante ver cómo trabaja la profesora con sus niños en la escuela. Otro de los avances que he visto en mi hijo es pues como la fluidez en la lectura, es algo que él no tenía, pues estaba muy pegado, pero ha avanzado demasiado. En caligrafía ha mejorado demasiado, entonces para mí la profe con sus niños viene trabajando excelente.